sean bienvenidos cada uno de ustedes a este webinar Violencia Biopolítica e Vida en la Modernidad. Reciban el cordial saludo del equipo de la Unidad de Formación Continua. El día de hoy nos acompaña el docente Arturo Zulca. Él es docente y especialista en estudios literarios y estudios culturales. Es licenciado en literatura hispánica por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha seguido un posgrado internacional en estudios de la cultura, con mención políticas culturales en la Universidad Andina Simón Bolívar, en Ecuador. Ha culminado la maestría en estudios culturales por la Pontificia Universidad Católica. Actualmente es docente en el Departamento Académico de Humanidades de nuestra casa de estudio. Ha conducido programas online a través de la Radio Ruiz. Asimismo, un par de conferencias y talleres y publica ensayos en los que comparte reflexiones existenciales y sociocríticas acerca de la creación estética y el pensamiento crítico. Sus intereses de investigación giran en torno a la articulación entre narrativas del sujeto, dispositivos de poder y experiencias de la modernidad en textos literarios y prácticas artísticas del siglo XIX, del siglo XX y del siglo XXI. Muchísimas gracias, Arturo, por estar aquí con nosotros. Solamente me permito dar unas breves indicaciones, y es que mientras que el docente va a ir desarrollando la ponencia, los invitamos a que por favor mantengan los micrófonos apagados. Si desean hacer llegar alguna consulta o alguna pregunta que surja en el interín del desarrollo de la charla, pues ustedes pueden hacerla llegar a través del chat para que no se pierda la idea. Y al finalizar también la ponencia va a haber un momento para dar paso justamente a la participación de cada uno de ustedes. Nuevamente, gracias Arturo. Te cedo el espacio para que continúes. Bueno, muchas gracias, Vanessa. En principio, gracias a todos por su asistencia, por el Zoom y por su conexión por Facebook, quienes estén conectados por Facebook, y aquellos que estén viendo o vayan a ver por diferido esto. Comencemos entonces. Este es un webinar de presentación previa al curso de extensión en que nos podríamos encontrar a finales de marzo, curso que le he titulado Violencia y Poder, enfoques psicosociopolíticos contemporáneos. Lo primero de lo que me gustaría partir es del término, del concepto que aparece primero tanto en el título de este webinar como en el nombre del curso. El término violencia. Y fijémonos que es muy interesante que hoy por hoy, a nivel global, este término, de manera lamentable, comienza a tener mucha más importancia a raíz precisamente de la invasión rusa a Ucrania. No es lamentablemente el único conflicto bélico en el mundo, sin embargo es el más notorio, y nos lleva a repensar muchas cuestiones. Hay otros términos digamos, en un campo semántico relativamente semejante al de violencia, y que obviamente tiene algún tipo de semejanza a violencia, sin embargo hay notorias diferencias. Y es importante señalarlo. Por ejemplo, podríamos haber utilizado también el término agresividad, o podríamos haber utilizado el término mal, el mal. Sin embargo, he preferido el término violencia porque el término violencia, en la forma en que se ha usado en las últimas décadas, en general en el ámbito de las humanidades y las ciencias sociales, nos permite tener un tipo de aproximación a cierto tipo de comportamientos y situaciones humanas en las que convergen tanto factores
sociohistóricos, culturales, afectivos y políticos. A diferencia del término, por ejemplo, agresividad. El problema del término agresividad es que es un término que fundamentalmente tiene una significación psicológica o psicoanalítica. Sin embargo, los alcances sociohistóricos, culturales y políticos del término agresividad no dan para más. Por otro lado está el término mal, que dicho sea de paso vamos, alude a un concepto que lo he trabajado en otras ocasiones, no poco. El término mal, sin duda alguna, es un término muy importante, ¿sí? De hecho, nos va a acompañar de algún modo como telón de fondo cuando pensemos la problemática de la violencia, ¿sí? El, el punto con este término, el término mal, que como comprenderán es un término que se opone al término de bien, es un término que tiene una historia conceptual asociada a la teología, y básicamente a la teología cristiana. Hay otras teologías, sin duda alguna, no solamente la cristiana. Y eso es importante tomarlo en cuenta. También, sin duda alguna, de refilón, ciertas corrientes filosóficas, en diálogo con la teología, han usado el concepto de el mal, inclusive ciertas corrientes historiográficas han usado el término del mal. También, por otro lado, el término mal tiene una connotación moral, sin duda alguna, ¿no? Tiene una connotación moral. Obviamente vamos a discutir una serie de problemáticas vinculadas con lo moral. No obstante, el problema es que cuando uno piensa en el concepto del mal, pareciera que el peso de las conceptualizaciones vinculadas con la teología y la moral son tan gravitantes que no nos permiten demasiado vincular los fenómenos descritos con la categoría mal, no nos permiten vincular con aspectos más sociológicos, antropológicos, psicológicos, políticos, históricos, etcétera, 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 ¿no? De hecho, también la categoría de mal es una categoría que se vincula con la mitología, sin duda alguna, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que prefiero usar el concepto de mal. Perdón, el concepto de violencia en vez del concepto de mal o el concepto de agresividad. Sí. Ahora bien, me interesa particularmente que cuando pensemos la violencia, tratemos de pensarla como una de las posibilidades asociadas a los peligros del poder. El curso que impartiré se titula Violencia y Poder, sin duda alguna. Pero acá hay que tomar en cuenta lo siguiente, para que no haya confusiones. No, a diferencia de como lo planteaba Jean-Paul Sartre, a mediados del siglo XX, hablar de poder no es sinónimo de hablar del mal o de lo malo per se. Asimismo, hablar de poder no es en sí mismo hablar de violencia, ¿no? Poder no es igual a violencia ni a mal. Tengamos eso en cuenta. No obstante, la violencia es una de las posibilidades, es uno de los peligros, si ustedes quieren, del poder. Entonces, para
entender la violencia en términos más amplios, primero partamos por definir de manera práctica, rápida, la idea es plantear una definición eh, útil, provisional, y esta definición que me interesa plantear es una definición, de algún modo, trabajada a partir de Michel Foucault, de ciertas reflexiones de Michel Foucault a inicios de la década de 1980. Foucault señala que en realidad no hay el poder, lo que hay en realidad son relaciones de poder. Eso es importante tomar en cuenta. Es decir, a Foucault, y en este caso me pliego a él en esa reflexión, a Foucault no le va a interesar pensar el poder como una suerte de, para utilizar el lenguaje sartreano, el poder no es ninguna esencia que precede la existencia, ¿no? Si la existencia humana es básicamente relacional, y esa es, si ustedes quieren, la esencia de lo humano, para dar la vuelta al propio Sartre, en ese sentido no hay el poder como una suerte de sustancia etérea que pulula por allí, sino que lo que hay son siempre relaciones de poder. ¿Y cómo podemos entender las relaciones de poder? Bueno, podemos entender las relaciones de poder como, como los despliegues de estrategias en múltiples tipos de situaciones para, en las que unos buscan determinar, conducir, dirigir las conductas de los otros. ¿Sí? Repito. Entonces, las relaciones de poder, las relaciones estratégicas de poder, tendrán que ver con una serie de situaciones en las que individuos o grupos dirigen, conducen o determinan las conductas de otros individuos o de otros grupos. Y bien se darán cuenta que si definimos así Foucaultianamente las relaciones de poder, tomando en cuenta el Foucault de los últimos años de su vida, él murió el año 1984, podemos darnos cuenta que no siempre, no es así, las relaciones de poder son, entre comillas, malas, ni siempre, y menos aún necesariamente, las relaciones de poder tendrían que implicar violencia alguna. ¿Sí? Eh, no obstante, siempre puede existir el riesgo de que, de que ciertas maneras de concretar o intentar concretar ciertas relaciones de poder en cierto tipo de circunstancias se conviertan en relaciones y situaciones violentas. ¿Sí? Ese punto es clave tomar en cuenta. Toda relación de poder, para seguir en esa misma perspectiva, en un rato ya retomo lo de la violencia, toda relación de poder implica, ¿sí?, libertad. Implica las libertades de aquellas personas cuyas conductas son determinadas por otros. ¿Sí? Eso es muy importante tomar en cuenta. No hay poder sin libertad, ¿no? El ejercicio del poder solo se puede llevar a cabo con individuos libres. Eso es importante tomar en cuenta. Con individuos libres. Y la cuestión, en ese sentido, del consentimiento resulta ser clave. ¿Sí? Sea como se maneje de tal o cual modo el consentimiento de aquellos cuyos comportamientos son dirigidos por otras personas. ¿Sí?
Em, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de libertad en este caso? ¿Sí? Y acá también voy a utilizar cierta definición Foucaultiana de libertad. Igual, el Foucault de los últimos años de su vida, inicios de la década de 1980. Para Foucault, al igual que no existe el poder, sino las relaciones de poder, no existe la libertad, sino que existen las prácticas de libertad. ¿Sí? Y en ese sentido, para Foucault, una práctica de libertad eh, consiste en el despliegue de una serie de acciones por parte de los seres humanos para ocuparse de sí mismos, ¿sí? Para cuidarse de sí mismos. Esa es una manera de, en ese sentido, de comprender la libertad en Foucault. Y en el Foucault de los 80s, la libertad está asociada con la verdad. La verdad es fundamentalmente la veridicción en el Foucault de los 80s, es decir, el decir verdadero. Y el decir verdadero eh, tiene que ver con aquello que está acorde con, con alguna práctica de libertad del sujeto. Eso es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, las prácticas de libertad son prácticas del cuidado de sí mismo que pueda llevar a cabo el sujeto, en el caso de, en el caso de Foucault. Entonces, no hay poder sin libertad, o mejor dicho, no hay relaciones de poder sin prácticas de libertad. El problema, acá comienzan a plantearse evidentemente los problemas, eh, es que en cierto tipo de relaciones, existen ciertos tipos de relaciones de poder, cierto tipo de relaciones de poder, donde más bien eh, quienes ejercen el poder sobre otros actúan de tal manera que llevan a cabo interferencias arbitrarias y abusivas sobre el otro o sobre los otros. Eso es el punto clave. Cuando en una relación de poder, quienes ejercen el poder sobre otros, eh, eh, hay un abuso, hay, repito, una interferencia arbitraria en la determinación de la conducta de los otros, allí hablamos, antes bien, de dominación. ¿Sí? Ya no se trata meramente de relaciones estratégicas de poder en general, sino, como señala Foucault, de estados de dominación. Y frente a los estados de dominación, como contraparte, lo que existe son las resistencias. ¿Sí? Son las actitudes de resistencia. Así como libertad es el opuesto complementario de poder, resistencia es el opuesto complementario de dominación. ¿Sí? Pero la dominación tiene que ver con estados de dominación. ¿Sí? Estados de dominación. A diferencia de las relaciones de poder. Las relaciones de poder, tengamos en cuenta, las relaciones de poder son inestables, son reversibles, son mutables, son variables, son heterogéneas las relaciones de poder. En cambio, los estados de dominación, o mejor dicho, en los estados de dominación, ¿sí? Los sujetos que
buscan dominar o que dominan, procuran que ese tipo de relación con el otro sea una relación, por eso se llama estados, ¿no? Que se mantenga fija, estable, ¿sí? Inmutable, que sea irreversible. Y precisamente lo que llamamos violencia es una de esas manifestaciones y efectos de los estados de dominación, ¿sí? Es importante tomar en cuenta. Claro está que hay otro tipo de relaciones de poder, no solamente los estados de dominación, en los que puede existir, sin duda alguna, en los que puede existir prácticas de violencia, ¿sí? Igual, cuando pensemos la violencia, no hay la violencia en abstracto, como el mal, como, mejor dicho, como la forma en que usualmente se piensa el mal, ¿no? Lo que hay, en esta misma perspectiva Foucaultiana, lo que hay son prácticas de violencia, o prácticas violentas, ¿sí? Existen múltiples tipos de prácticas o múltiples tipos de acciones, obviamente humanas, violentas, ¿sí? Pero lo que no vamos a hacer es rápida y fácilmente esencializar. Obviamente hay cierto común denominador entre las prácticas violentas, eh, pero si es que vamos a creer que la violencia es una suerte de sustancia metafísica, trascendental, transhistórica, con natural a la, entre comillas, naturaleza humana, lo que estaremos haciendo allí es teologizar la violencia. Tener una mirada de una metafísica conservadora respecto de la violencia. Y lo que justamente se propone en la teoría social, cultural y política de las últimas décadas para repensar la violencia es no plantear esa sustancialización de la violencia, ¿no? De algún modo, no caigamos en el error de naturalizar la violencia, ¿no? O cuasi biologizar la violencia, aseverando cosas como, no, es que el ser humano es, entre comillas, naturalmente violento, ¿sí? Como si supuestamente hubiera una suerte de dotación genética, o neurológica, o fisiológica, o endocrinológica, tendencias presuntamente biológicas que justificaran que el ser humano sería, entre comillas, violento por antonomasia, ¿no? E inclusive ha habido ciertos pensadores, ciertos autores del siglo XX que han hecho una particular naturalización, una particular sustancialización de la violencia. El caso, por ejemplo, de ciertos momentos de Sigmund Freud, cuando piensa la violencia en varios de sus trabajos, pero sobre todo en este caso me refiero evidentemente al malestar en la cultura. Entonces uno podría suponer que hay como de suyo, en la naturaleza humana, una pulsión de vida, eros, y una pulsión de muerte, tánatos, y de lo que se trata es de que hay una suerte de armonía entre ambas,
y de sublimar el tánatos, la pulsión de muerte. No, es una mitología, esa es una biología mítica o mitológica, ¿no? Ni siquiera la biología de inicio del siglo XX contemporánea, Sigmund Freud, realmente era así. Y menos aún las ciencias biológicas del siglo XXI, ¿no? Es decir, si uno pretende dar una explicación psicoanalítica freudiana, así ortodoxa, respecto de las prácticas violentas, entra una profunda deshistorización, una profunda dessocialización, una profunda despolitización, una profunda desculturalización de las prácticas de violencia. ¿Sí? Eso me parece muy, muy, muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? Esa cuestión de leer los tánatos, en fin, uno podría decir, bueno, bacán, para el caso de los antiguos griegos, y por ahí algunos tomaban en cuenta, ni siquiera tanto, ¿no? Ni siquiera los antiguos griegos tenían esa explicación mitológica de que la naturaleza humana era fundamentalmente Eros y Tánatos. No había esa explicación. Entonces, no vamos a partir de ese uso de una biología mitológica o de una mitología biológica o biologizada que hace Freud y que de alguna manera sobrevive en una serie de explicaciones psicoanalíticas contemporáneas a Freud o posteriores a Freud que hasta la fecha puede subsistir. No vamos a entrar en ese caso, ¿no? Bien, ¿qué más? Bueno, vamos bien con ahora. ¿Qué más? Ahora bien, tratamos de precisar más de qué van las prácticas violentas, ¿no es cierto? Entonces, les decía yo que una manifestación de los estados de dominación, un posible efecto riesgoso, peligroso de cierto tipo de relaciones de poder, pueden ser las prácticas violentas, ¿sí? Que implican ¿qué? Que implican que virtualmente cualquiera puede hacer daño al otro, ¿sí? Es decir, que cualquiera puede, digamos, si se encuadra en cierto tipo de relaciones de poder, y concretamente en cierto tipo de estados de dominación, eh, cualquiera puede eh, ejercer cierto tipo de acciones sobre el otro de modo tal que provoque el dolor del otro. ¿Sí? Eso es importante tomar en cuenta, ¿no? En ese sentido, cuando pensemos la violencia, será importante tomar en cuenta las experiencias de dolor y las experiencias de sufrimiento del otro. ¿Sí? Cuando hay violencia, alguien está sufriendo. ¿Sí? Eso es importante tomarlo en cuenta. Y alguien está, alguien está encuadrado en la experiencia del sufrimiento, ¿sí? Alguien está encuadrado en la experiencia del sufrimiento como consecuencia de las acciones de otro ser humano u otros seres humanos. ¿Sí? Alguien sufre porque hay alguien, al menos uno, que le está provocando, digamos, que le está dañando, que le está llevando a experiencias de dolor. ¿Sí? Eso es importante tomar en cuenta, ¿no? Entonces,
la violencia, ¿sí? Eh, eh, se evidencia cuando hay conciencia de que yo le hago daño al otro, de que yo le hago sufrir al otro, de que yo puedo estar llevando digamos, a grados cada vez mayores de intensificación el dolor del otro ser humano. Sea que ese dolor se trate de un dolor corporal y o de un dolor afectivo. Ese dolor entonces puede ser físico o ese dolor puede ser emocional. O ambos, evidentemente, ¿no? Eh, no solamente, obviamente hay cierto tipo, digamos, lo que se denomina la violencia, entre comillas, real, es aquella en la que lo que está implicado es el derramamiento de sangre, ¿no? Sin duda alguna. Tomemos en cuenta, evidentemente, que las experiencias en las que hay, en las que uno provoca dolor emocional al otro, ¿sí? Em, eh, es importante tomar en cuenta, es muy importante tomar en cuenta, que puede estar precisamente la amenaza de la violencia sanguinaria, la posibilidad, la latencia o la inminencia de la violencia sangrienta, ¿sí? Eh, Porque eventualmente cuando una persona insulta a otra, de pronto la persona insultada, ofendida, eh, eh, tiene miedo? Bueno, básicamente porque esos insultos implican la posibilidad, implican la latencia o la inminencia de una violencia física corporal que puede implicar derramamiento de sangre, ¿sí? Y de pronto, quizás, la muerte, ¿no? Ese es el punto clave. Entonces, en, eh, en toda experiencia de violencia y del sufrimiento que conlleva, eh, se asocia, o mejor dicho, converge el miedo, ¿sí? La experiencia del miedo resulta ser una experiencia fundamental, ¿no? El ejercicio de una práctica violenta se puede, es viable, para decirlo de algún modo, es viable eh, siempre y cuando eh, el miedo del otro, el miedo de aquel a quien voy a dirigir la violencia, eh, eh, sea, mejor dicho, la intensificación, la potenciación, la elevación del miedo del otro sea un factor importante en el ejercicio de la violencia, en el ejercicio, en la concreción, la realización de una práctica violenta, ¿no? Eso es importante que tomemos en cuenta, ¿sí? Bueno, eh, entonces, claro, yo puedo tener mayor o menor miedo, precisamente, porque el otro, el que ejerce violencia sobre mí, puede buscar que me muera, o puede buscar, o puede simplemente dejarme morir. ¿Se dan cuenta? ¿No? Puede buscar, puede hacer que yo me muera, ¿sí?
puede directamente matarme con sus manos, o con otras partes de su cuerpo, o puede utilizar armas para agredirme o para matarme, o puede ordenar de manera directa o indirecta que otros ejecuten acciones para que se derrame mi sangre, o acciones directamente para que me muera, ¿no? En ese caso, esas prácticas violentas están vinculadas con el hacer morir, que no siempre es matar de manera directa, ¿no es cierto? El hacer morir, ¿sí? Pero también eh, el miedo no solamente está frente a alguien que me puede hacer morir, sino que el miedo se presenta frente a alguien que puede dejarme morir, ¿se dan cuenta? ¿No? Precisamente, quizás la no acción, ¿no? Ya no solamente la acción, sino que la no acción de ese otro, ¿sí? Eh, frente a digamos, a la patencia, mi desgarramiento, frente a mi dolor, frente a mi vulnerabilidad, o a mi vulneración en todo caso, y frente a mi sufrimiento, ¿no? Eh, sea como fuere, la, la violencia, que no, repito, no siempre acaba con la muerte, o en todo caso con el derramamiento de sangre de alguien, tiene que ver con la imposición de una fuerza, eh, que puede ser física o simbólica, material o inmaterial, con la imposición de una fuerza, ¿sí? En una dinámica de relaciones de fuerza, sin duda alguna, para subyugarme, ¿sí? Para subyugar al otro, ¿no? Entonces, la imposición de una fuerza para someter al otro, para subyugar al otro, ¿sí? Eh, para subyugar al otro, al imperio del uno, ¿no? Es decir, hay alguien que quiere someter, subyugar al otro a su imperio, ¿sí? Eh, alguien busca imponerle cierto tipo de fuerza para que ese otro esté sujetado, sujecionado, a ese agente, ¿no? Alguien como agente y el otro como paciente, ¿no? Eh, pero lo que le caracteriza a ese agente es la arbitrariedad, ¿sí? Es la arbitrariedad de, de sus comportamientos, ¿ya? Bueno, ahora bien, eh, ahora bien, todo esto que les he comentado respecto de las prácticas de violencia como efecto de los estados de dominación, que a su vez constituyen cierto tipo de relaciones de poder, siempre que se corresponden con ciertas prácticas de libertad, ¿sí? Las prácticas de violencia, ¿sí? A lo largo de los milenios y a lo largo de los siglos, se han transformado, han disminuido de algún modo, ¿no? Es importante tomarlo en cuenta. Yuval Noah Harari, este historiador israelí que se ha puesto muy en boga en los últimos años, a partir de su trilogía, desde el 2011, me parece, hasta hace pocos años. El primer volumen de esa trilogía es Sapiens, de animales a dioses, una breve historia de la humanidad. El segundo volumen, Homo Deus, una breve historia del mañana. Y el tercer volumen, 21 lecciones para el siglo XXI, ¿no? Lo que señala Harari a inicios de la introducción de 21 lecciones para el siglo XXI, es que en nuestro siglo, en el siglo XXI, los seres humanos, de algún modo, ya no padecemos de manera central, fundamental,
las tres grandes catástrofes milenarias de la humanidad. ¿Cuáles para Harari habían sido esas tres históricas catástrofes humanas? La violencia bélica, o en general digamos, la guerra y diferentes prácticas de violencia sangrienta, eso en primer lugar, bueno, el orden da igual. En segundo lugar, las epidemias, ¿sí? Y en tercer lugar, las hambrunas. Obviamente no es que hayan desaparecido epidemias, hambrunas, ni violencias, no es que hayan desaparecido, sino que ya no son lo más importante. Inclusive la actual pandemia del COVID-19, que bueno, es el motivo por el que en este instante no estamos face to face, inclusive rápidamente está siendo controlada, ¿no? Porque ya existe desde inicios, digamos, desde finales del siglo XIX, la inmunización biológica, desde inicio del siglo XX existen los antibióticos y toda una serie de fármacos médico-industriales muy importantes, ¿sí? En el caso de las hambrunas, si bien es cierto, obvio, hay pobreza y extrema pobreza en el mundo, pero ya no, el hambre ya no es el factor mayoritariamente central en el planeta por el cual la gente se muere, ¿no? Y por último, la violencia sangrienta ya no es la principal forma de solución de los conflictos entre individuos, grupos de cualquier tamaño, a pesar de la actual guerra a partir de la invasión, la actual guerra en Ucrania a partir de la invasión de Rusia en ese país, ¿no? Y bueno, y además es obvio que sí, en el momento, en las últimas décadas ha habido un incremento del número de feminicidios, y claro, sería insensato creer que pues no existe violencia en el planeta. No, claro que existe violencia, ¿no? Eh, pero la violencia fáctica, es decir, esa que implica derramamiento de sangre, ya no es, repito, la forma central, principal, prioritaria para la resolución de conflictos entre los seres humanos, ¿no? No obstante, sigue siendo crucial precisamente en este momento de la historia en el que la violencia o las violencias se han atenuado. Es un momento importante para repensarla históricamente, ¿no? Es decir, cómo es que se han producido. Y allí, en el poco tiempo que nos queda, en el poco tiempo que nos resta, me gustaría precisamente comentar que en el último medio siglo aproximadamente, en el ámbito de los estudios socioculturales, un poco más de medio siglo, sin duda, han aparecido 70 años, últimos 70 años, digamos, han aparecido toda una multiplicidad, ha habido todo un boom de estudios sociales, culturales y políticos y psicológicos acerca, y filosóficos acerca de la violencia, ¿no? Y de la relación entre violencia y poder en particular. Una de las pensadoras más importantes, sin duda alguna, en este campo de estudios ha sido Hannah Arendt, la pensadora germánica de mediados del siglo XX, ¿no? Que a partir de la publicación de su obra en 3 tomos, desde inicios del siglo, perdón, desde inicios de la década de 1950, los orígenes del totalitarismo, hasta inicios de la década de 1960, ha constituido esto algo fundamental, muy, muy importante en los estudios psicosociopolíticos, como yo lo denomino, ¿no? Porque Hannah Arendt comienza a, 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 a pensar las prácticas de violencia precisamente a partir de la vinculación entre
violencia y cierto tipo de prácticas políticas. Concretamente, los totalitarismos. Los totalitarismos de izquierdas y los totalitarismos de derechas, ¿no? Es decir, tanto el nazismo, el estalinismo, como ciertas facetas atroces del imperialismo, ¿no? Hannah Arendt no deja en pie a ninguno de estos regímenes autoritarios y totalitarios del siglo XX, ¿no? Y es muy importante en ese sentido Hannah Arendt, porque a partir de la década de 1950 permite que las prácticas violentas puedan ser estudiadas más allá de esta reflexión de biología mitológica del psicoanálisis freudiano, ¿sí? Que tenía muy claras limitaciones, ¿no? Otras limitaciones del psicoanálisis freudiano era valerse de otro tipo de mitos, no de mitos griegos, sino de mitos creados por el propio Freud, ¿no? Como el mito del complejo Edipo, ¿no es cierto? O como presente en varios trabajos del propio Freud, ¿no? Del siglo XX. O el mito del padre de la horda en el libro Totem y Tabú, ¿no? El mito del padre de la horda, el mito del complejo Edipo, los mitos de la pulsión de vida y de la pulsión de muerte, toda esa mitología biologicista o psicobiologicista, neuropsicobiologicista, digamos así, de Freud, dominaron por varias décadas la forma en que se intentaba comprender la violencia. Pero Hannah Arendt le da, ¡pum!, una vuelta de tuerca a eso, ¿no? Y trata de pensar bueno, no se podía hacer de otra manera después de Auschwitz, ¿no? Trata de plantearnos toda una serie de herramientas teóricas, una serie de herramientas conceptuales para pensar la violencia, ¿sí? Además, más allá de la esfera privada, más allá del ámbito de las relaciones personales o de los vínculos íntimos, ¿no? Que es sumamente importante, sin duda alguna, ¿no? Eso es innegable, ¿no? Pero no es lo único y no tendría que ser lo central, ni es suficiente, ¿no? Luego, a finales de los 60, publica la propia Hannah Arendt este muy famoso ensayo y al mismo tiempo crónica periodística titulada Eichmann en Jerusalén o La banalidad del mal. Bueno, obviamente escribió también un libro titulado Sobre la violencia, después escribió La condición humana, y toda una serie de obras muy importantes. Y eso trae todo un flanco de estudios sociopolíticos para pensar o repensar la violencia. Pero también por el lado de cierto tipo de fenomenología y de cierto tipo de hermenéutica, hay todo un flanco de estudios, ¿no? El flanco de estudios vinculado con las propuestas de Paul Ricoeur, ¿sí? El filósofo francés, que murió hace pocos años, en su libro Finitud y Culpabilidad, con el concepto del sujeto, del hombre falible y de la simbólica del mal. Y de algún modo se complementa a la propuesta de Ricoeur la propuesta de Emmanuel Levinas, que si bien es cierto, no trabaja directamente con la categoría violencia, pero de alguna manera en su insistencia en torno al rostro del otro, al humanismo del otro hombre, nos permite repensar la ética, Ricoeur. Ese es otro flanco de la reflexión sobre la violencia, pero que se concentra más en la categoría de el mal. Bueno, por los intereses más teológicos, de algún modo, de Ricoeur,
vinculados con la teología cristiana protestante, y también con ciertos intereses teológicos, sin duda alguna, de Levinas, vinculados con cierta teología judía, ¿no? Pero de allí hay otros flancos de estudios muy importantes sobre la violencia, que tiene que ver con lo que se podría denominar el campo de los estudios Foucaultianos, que ha sido y sigue siendo un campo muy fecundo, muy fértil para la investigación intelectual sobre estos temas, ¿no? Foucault, de hecho, yo he partido en este webinar hablando, digamos, haciendo unas variaciones Foucaultianas en mis reflexiones en torno a la violencia. He partido de allí, ¿no? Justamente porque me interesa que le demos esa dimensión más amplia acerca de la violencia, ¿no? Y claro, Foucault trata de pensar. A ver, Foucault no es que utiliza directamente la categoría de violencia, ¿no? La categoría de violencia no es una categoría central en el pensamiento de Foucault, pero le ronda en buena cuenta en casi todo el momento, en casi todo el tiempo, ¿no? Claro, la categoría violencia en Foucault puede ser releída, reinterpretada, reconceptualizada a partir de las reflexiones Foucaultianas sobre discurso, perdón, sobre discurso, poder, saber, verdad y libertad, ¿no? Bueno, y otras categorías afines evidentemente, ¿no? Y es precisamente a partir de una serie de reflexiones que plantea Foucault a finales de la década de 1970, que, que aparece todo un ámbito de reflexión que se ha vinculado con lo que se debe llamar el ámbito de los estudios biopolíticos y de la gubernamentalidad, ¿sí? Y que ese es un flanco muy importante para el estudio de las prácticas violentas, ¿no? Ahí encontramos a varios autores, pero sobre todo a un par de italianos, Giorgio Agamben y Roberto Espósito. Hay otros autores que están en la estela de Foucault y las reinterpretaciones italianas de Agamben y Espósito para pensar precisamente la vinculación entre violencia, derecho, Estado y política. Y concretamente cierta manera de llevar a cabo la política en la que en la que hay dos caras, digamos, ¿no? La biopolítica y la tanatopolítica. Es decir, una política sobre la vida, en el sentido de la vida biológica, y una tanatopolítica que tiene que ver más bien con una política al servicio de la producción de la muerte en términos biológicos, ¿no? Y que sin duda alguna Agamben, pero también Espósito, han pensado a los totalitarismos de inicio del siglo XX, que tanto estudió Arendt, los han pensado en clave biotanatopolítica. ¿Sí? En clave biotanatopolítica. Y ya vamos terminando para dar pie a las preguntas. Bueno, Derrida, Jacques Derrida, el filósofo francés, que es otro de los que vamos a estudiar también en el curso Violencia y Poder, ha entrado digamos, el filósofo francés a quien se le relaciona con la desconstrucción. En las últimas décadas de su vida se dedicó muchísimo a plantear toda una serie de reflexiones en torno a la política y lo político, ¿no? Y fundamentalmente en torno a las relaciones aporéticas y paradójicas entre democracia y soberanía. Las relaciones aporéticas y paradójicas entre derecho y justicia, ¿sí? La cuestión del derecho va a ser muy importante tomar en cuenta, ¿sí? Después hay
otro campo de estudios, aparte del campo de estudios organizado alrededor del pensamiento de Hannah Arendt, y aparte del campo de estudios organizado en torno al pensamiento de Ricoeur y de Levinas, y aparte del campo de pensamiento organizado en torno a Foucault y quienes debaten con él sobre biopolítica y tanatopolítica, que son Agamben, Espósito y Derrida. Aparte de esos campos de estudios acerca de la relación entre violencia y poder, entre violencia y política, hay otro tipo de campo de estudios, y con eso termino, que podríamos llamar más un campo de estudios psicopolíticos, ¿no? Más directamente psicopolíticos. Bueno, ahí hay muchos autores, pero yo voy a trabajar solo a dos, por cuestiones de tiempo, evidentemente, ¿no? Cuyas obras son profusas, amplias y complejas. René Girard y Peter Sloterdijk. René Girard es un autor extraordinario entre la filosofía, la antropología, los estudios de la religión, los estudios literarios, y ciertos estudios sobre lo psíquico. René Girard es un autor que permite, desde su obra cumbre, La violencia y lo sagrado, publicada en 1971, es un autor que permite pensar la relación entre la violencia y lo sagrado, y plantea toda una teorización sobre las prácticas sociohistóricas de la violencia, a propósito de lo que él denomina el deseo mimético. El deseo mimético. Y de ello se deriva la rivalidad mimética, que ya cuando se inscriben en el curso estudiaremos eso a fondo. El deseo y la rivalidad miméticas, o miméticos. Pero Girard nos permite justamente, en su estudio que hace de las, entre comillas, sociedades arcaicas, en su estudio de las, entre comillas, religiones primitivas, todo eso de arcaico y primitivo, entre comillas, por supuesto, términos que ya no se usan hoy en día, pero que Girard los usaba en los 70s, Girard nos permite plantear la relación continua y discontinua al mismo tiempo, de tres prácticas al mismo tiempo violentas, pero que tienen o han tenido la función de contener la violencia. Y esta función, y mejor dicho, las prácticas de violencia contra la violencia van a ser prácticas esenciales en el estudio que vamos a llevar a cabo en nuestro curso, ¿no? Es decir, no solamente es importante estudiar las prácticas que llamamos violentas, sino aquellas prácticas que pareciera que no son violentas, pero que son prácticas de violencia contra violentas. ¿Sí? Son las prácticas de violencia a la violencia. Por ejemplo, las tres que estudia Girard son el sacrificio, ¿sí? La violencia sacrificial, o sea, cuando se sacrifica a una víctima propiciatoria en rituales sagrados, religiosos, ¿no es cierto?, míticos. El sacrificio, que es una forma de contener la violencia, pero que se vale la violencia, y la violencia sanguinaria. La venganza, ¿sí? Las cadenas de venganzas, o la organización sociopolítica de cadenas de venganzas, ¿sí? Que ha sido también un método violento para contener y retener la violencia. Y por último, un tipo de práctica que nosotros creemos que no es violenta, pero que sí lo es, solo que es de una violencia legal, racionalizada y muy atenuada. ¿Cuál es? El de los sistemas judiciales, o sea, del moderno derecho penal, ¿no? El moderno derecho penal, y en general los modernos sistemas de justicia, ¿no?, son una forma de racionalizar la venganza, ¿no? Pero tercerizándolo a un juez, a un tribunal y al Estado, y a la ley abstracta y general del derecho.
Pero pero el derecho no deja de ser violento a su manera, ¿no? Y también vamos a estudiar a Peter Sloterdijk, toda una serie de ideas muy interesantes a partir de su libro Ira y Tiempo, el 2004, que tiene que ver con cómo la ira ha constituido en la modernidad de los últimos 200 años y más aún de los últimos 100 años o 150 años, la ira ha constituido un negocio psicosociopolítico, un negocio de la venganza, ¿no? El negocio de la ira, ¿no? Pero que tiene sus raíces en el cristianismo medieval y que tiene su paroxismo y su exacerbación con el totalitarismo comunista del siglo XX, ¿no? Digamos, las prácticas de violencia revolucionaria como formas proyectuales de la ira vengadora, ¿no? Que son prácticas violentas, ¿sí? Muy distintas de la biotanatopolítica nazi o fascista, por ejemplo, son prácticas violentas que se representan en la esfera pública, en muchos tipos de discursos públicos, son prácticas violentas que se representan como no violentas, ¿sí? Bueno, de algún modo esa ha sido una presentación de ciertas ideas que van a animarnos en el curso Violencia y Poder, enfoques psicosociopolíticos contemporáneos, que, bueno, al que les invito a matricularse, a inscribirse. Bueno, ahora sí doy pase a conversar un poco, ¿no? A atender algunas preguntas, consultas, comentarios, inquietudes. Vanessa, si me ayudas con eso, por favor. Muchas gracias, Arturo. Ya contamos con algunas preguntas. Me indica que Betsy nos traslada una consulta. Dice, ¿podría ampliarnos qué evidencias científicas explicarían que la violencia no es ¿Cómo? natural? Ay, ¿cómo? ¿Me escuchas? Repíteme. ¿Podrías ampliarnos qué evidencias científicas explicarían que la violencia no es natural en los seres humanos? Entonces, ¿cuáles serían las raíces que explicarían la violencia? Gracias. Bueno, el curso se va a dedicar a eso. En buena cuenta, el curso se va a dedicar a eso, ¿no? A ver, el asunto es que tenemos que tomar en cuenta que las prácticas violentas suelen estar asociadas, si vamos a, voy a dar en este caso una explicación ya no solamente Foucaultiana, sino girardiana, o sea, una explicación en diálogo con ciertas ideas de René Girard en varios de sus libros, desde la década de los 70 hasta que murió, que fue 2000 y picos. Entonces, lo que llamamos violencia, sí, es una posible consecuencia, de lo que René Girard denomina el deseo mimético, ¿sí? Y allí es importante tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Que a diferencia de pues, los animales, ¿no es cierto? O los animales no humanos, si queremos ponernos un poco más específicos, los seres humanos, ¿sí? Deseamos no de una manera lineal, diría Girard, sino de una manera triangular. Es lo que llama Girard el deseo, llama el triángulo del deseo mimético o el triángulo mimético. Es decir, no deseamos directamente un objeto, ¿no? Sino que cuando, pongamos, ¿no? Un sujeto deseante y un objeto deseado. No importa cuál sea ese objeto deseado.
supongamos que sea un automóvil, ¿sí? Yo deseo ese automóvil. Deseo tener ese automóvil, deseo comprar, deseo disfrutar del uso de ese automóvil, ¿no? Eh, pero la cuestión es más complicada, porque el deseo en los seres humanos implica siempre la mediación de un otro. Está lo que se llama el mediador. Hay otro, por lo menos uno, pero normalmente son varios, individuos y o grupos, que desean también ese objeto. Es más, hay otro u otros que antes de que yo adviniera a este mundo, deseaban ese objeto antes que yo, ¿no? Yo aprendí a desear ese objeto a partir de mi imitación, por eso es que es deseo mimético. Mimético viene de mímesis, ¿no? Mímesis es en griego imitación. A partir de mi imitación de la forma en que otro desea ese objeto, ¿no? Yo comienzo a desear ese objeto porque hay un otro que se me propone como un sujeto modelo, un sujeto al que yo, digamos, es un modelo de identidad. Ese otro es un modelo de identidad para mí como sujeto. Y yo tendría que aspirar, si quiero realizarme existencialmente, yo tendría que aspirar a ser como él, no ser él, ¿no? Sino a ser como él. Y busco imitarle. Entonces, mi deseo imita el deseo del otro. ¿No es así? Y lo que hay en una sociedad son modelos disponibles de deseos de objeto. Pero ese otro es al mismo tiempo mi maestro, diría Girard, y es mi rival. ¿Sí? Es mi maestro y es mi rival. ¿Sí? Mi maestro porque de algún modo me enseña cómo desear. ¿Sí? Pero mi rival porque al mismo tiempo su existencia es un para, digamos, deseando el objeto que ahora yo deseo también, su existencia me ofrece obstáculos para mi plena satisfacción, para mi completa gratificación con ese objeto u objetos de deseo. Por eso es que, lo señala Girard en un libro titulado Veo a Satán caer como el relámpago, por eso señala, recuerda Girard, que el 10º y último mandamiento de las tablas de la ley de Moisés en el libro del Éxodo, en el Antiguo Testamento, que es un mandamiento larguísimo, tiene un montón de líneas, dice, bueno, lo voy a decir resumiendo, ¿no? No, y lo voy a decir en lenguaje teórico girardiano, es no codiciarás los objetos de deseo del otro. ¿Cuál es el como esos interpares, esos que son semejantes y que desean lo mismo, son hombres para el modelo de Moisés, dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Por qué? Porque es el primer objeto de deseo que aparece entre dos varones adultos que se vinculan entre sí para la mentalidad hebrea antigua, ¿no? No se debe de desear, bueno, ¿no? y además hay un montón de objetos de deseo, ¿eh? ¿No? O sea, el primer objeto de deseo es la, entre comillas, mujer del prójimo, ¿no? Pero bueno, nada, hay otros más, ¿no? Entonces, ese deseo, y con eso termino mi respuesta a la pregunta de la asistente anterior, ese deseo es un artificio, es un artefacto sociohistórico, ¿sí? Que está además alimentado por una serie de ficciones sociales que
producen o que contribuyen a producir los ordenamientos imaginarios sociales de lo humano. ¿Sí? Ese punto es clave. Bueno, no me puedo extender más porque debe haber otras preguntas. Sí. Tenemos una última pregunta, es ¿qué diferencias y qué coincidencias se encontraría en la violencia del Holocausto con la violencia contra las mujeres? Ya, gracias Por- por la pregunta. Eh, a ver, son dos tipos muy diferentes de prácticas violentas, ¿no? El exterminio, un término en realidad zoopolítico que utilizaron los nazis para los campos, los así llamados campos de concentración, el exterminio de los judíos, que los judíos denominaron la Shoah, y en castellano se conoce como el Holocausto, tuvo como elemento clave, ¿sí? La biología, o mejor dicho, cierto tipo de biología, no es que toda la biología, ¿no? Cierto uso, ¿sí? Además de la biología racista, y cierto uso de la microbiología que ya comenzaba a existir en la época. ¿Por qué? Porque se decía que los judíos eran organismos patógenos, eran microorganismos, eran algo así como microorganismos patógenos, eran algo así como gérmenes o parásitos que infectaban el cuerpo sano, ideal de la raza aria, y que de lo que se trataba era precisamente de exterminar a la, entre comillas, raza judía, tal cual se extermina una plaga, ¿no? Por eso es que el término exterminio no es un término casual que se utiliza, ¿no? Es un término de algún modo biológico, ¿no? Pero que además es fruto, ¿sí? En el caso eh, de la violencia exterminadora de los judíos o contra los judíos, eh, tiene que ver con toda una organización biotanatopolítica que instituyó el estado de excepción como la norma soberana para el gobierno de los vivientes, ¿no? Se supone que un estado o como dice Agamben, constituyó la legalización de una guerra civil, ¿no? En contra de ese tipo de seres humanos a los que se les consideraba que eran el virus, digámoslo así, contra los que se tenía que proteger la vida biológica de los, entre comillas, arios puros. Y era la sociedad entera alemana, germánica, convocada a defender la sociedad misma, y más aún era el partido el convocado a defender la sociedad, ¿no? En el caso de la actual violencia, de las prácticas de violencia feminicida, hay muchas diferencias. En principio, no hay ninguna organización que emprenda eh, eh, los crímenes en contra de las mujeres. No, no hay. Así como había el partido nazi con sus diferentes instituciones y grupos controlados directamente por el Führer o sus allegados, ¿no? No existe nada parecido, pero absolutamente nada parecido
en la violencia, en las prácticas de violencia feminicida, ¿no? Ni siquiera, digamos, a ver, las prácticas terroristas de racismo anti-afroamericano de finales del siglo XIX y inicio del siglo XX, llevadas a cabo por el Ku Klux Klan, eso sí se parecía al nazismo, al nacionalsocialismo, ¿no? De algún modo. Pero en el caso de la violencia feminicida, no hay, ¿no? O sea, no hay grupos de terrorismo feminicida, no existe eso. No hay grupos de terrorismo feminicida. Por eso es que me parece que hay un error conceptual, hay un error de lectura sociocultural, histórica y política en esa performance de hace algunos años en Chile, cuando se dice que el Estado es un macho violador. Eso puede ser quizás, eh, eh, puede tener algún tipo de certeza en el caso de la biotanatopolítica nazi, pero en el momento contemporáneo ¿no? Porque quienes ejecutan los asesinatos a las mujeres, ¿sí? No son militantes de ninguna organización política, ¿no? Obviamente la organización política nazi fue criminal al mismo tiempo, porque fue una organización política, ¿no? Además, una particularidad que es muy importante tomarlo en cuenta, y a veces ciertas investigaciones feministas esta particularidad no la toman en cuenta, y me parece que es un grave error para conceptualizar mejor el problema de los feminicidios, es que en los asesinatos llamados feminicidios está de una manera muy importante el componente sexoafectivo. Más aún está el componente de cierta modalidad de amor, que no es la ideal, que no es la mejor, que no es un amor sabio, sin duda alguna, pero hay un tipo de relación amorosa y pasional entre o hubo, o parece que podría haber, o que pudiera haber habido, entre la víctima y el victimario, ¿no? Con eso no estamos dejando de notar que hay también involucrados estados de dominación, ¿no? Eh, el punto es que, repito, en el caso de los asesinatos de los soldados del partido nazi, del ejército nazi, de la Gestapo, de las SS, de esos agentes criminales del partido nazi, no había involucramiento emocional, afectivo, ¿no? Tal como lo dice Hannah Arendt. Eichmann ordenaba asesinar a personas y no le parecía mal, o sea, le parecía que nada, cumplía con su trabajo, era una racionalidad burocrática, por eso hablaba de la banalidad del mal. Eichmann era un burócrata común y corriente. Eichmann, como muchos otros burócratas nazis, en fin, ejecutaban el asesinato de un judío sin pasión, en muchos casos. No había ningún tipo de involucramiento interpersonal, no había ninguna relación íntima las más de las veces entre un nazi y un judío asesinado. Muy diferente del caso de un asesino feminicida y una asesinada por un feminicida, que sí hay las más de las veces una relación amorosa, tóxica, si ustedes quieren, pero hay una relación amorosa. Esa es una diferencia fundamental. Bueno. No sé si, Vanessa, lo dejamos aquí o quieres que responda otra pregunta más. Yo con mucho gusto. ¿Qué tal? Sí, nos llegó a la bandeja una pregunta. Nos dicen, ¿crees que al ejercer violencia uno se deshumaniza? Gracias por la pregunta. Bueno, el problema del término deshumanización es que tiene sus bemoles, ¿no? A ver, uno podría decir sí, pero no. ¿Por qué? Porque
las prácticas violencias son humanas, demasiado humanas, ¿no? Las prácticas de violencia, tal como las hemos conocido a lo largo de la historia, y las conocemos, no tienen ningún tipo de comparación con la agresividad en los animales. O mejor dicho, tienen muy pocas posibilidades de comparación. No es que no haya ninguna, me estoy equivocando. Muy pocas. Obviamente los animales se agreden entre sí, pero sin duda alguna, ¿no? Claro, ¿no? Un chimpancé puede agredir a otro, ¿sí? Un perro puede agredir a otro, un tiburón puede agredir a otro, ¿sí? Y a otros, digamos, individuos de otras especies animales, sin duda alguna, sí, claro, ¿no? Eh, em, em, pero fíjense, es muy interesante, ¿no? Se han dado cuenta que cuando un perro agrede a otro perro, o un perro agrede a un gato o algún otro animal, nunca decimos, oye, ese perro se ha desanimalizado, o ese perro se ha descanicizado. No, ¿no? Pero cuando pensamos las prácticas violentas, decimos que se deshumanizan. ¿Por qué? Porque tenemos una visión, en ese caso, muy sesgada del humano. Es decir, lo humano es potencialmente maravilloso, extraordinariamente bello, pero también lo humano puede ser terrible, ¿no? Es decir, no definamos lo humano, no definamos lo humano, eso es lo que les quiero proponer, meramente como lo maravilloso, lo bello, lo bueno, lo justo, lo verdadero. Es decir, si vamos a suponer que lo humano simple y llanamente es lo que se identifica con ciertas excelencias morales o con ciertas virtudes éticas, estamos suponiendo que lo humano son solamente o correspondería solamente a aquellas conductas moral o éticamente ideales o incluso idealizadas, ¿no? El hecho de que nos demos cuenta de que las prácticas de violencia no son lo adecuado, ¿no es así? No quiere decir que dejen de ser humanos, ¿no? Es que ahí hay todo, y eso lo veremos en su momento cuando vemos Roberto Espósito, lo que sucede es que normalmente la violencia en la modernidad está asociada a la cosificación, ¿no? Es decir, al hecho de que al otro lo dejo de considerar un ser humano, una persona humana, como se suele decir, y le considero una cosa, ¿no? O lo considero un animal, o peor aún, lo considero una cosa, ¿no? Entonces, cuando se despoja de la investidura de persona, alien, y se le considera cosa, se señala usualmente eso, ¿no? Entonces, habría que decir, eh, em, pero ese razonamiento tiene también sus complicaciones, ¿no? Porque eso implica que supuestamente habría una especie de forma natural en que los seres humanos tratan a las cosas, ¿no? Es decir, naturalmente los seres humanos nos relacionamos con las cosas de forma violenta, ¿no? Pero no, pero entre comillas, naturalmente nos relacionamos con las personas de modo no violento, y eso no es cierto, ¿no? Porque hay formas de relacionarnos con las cosas de modo no violento y hay formas de relacionarnos con las personas de modos violentos, ¿no? Es más, pónganse a pensar en la película Toy Story, una película animada de DreamWorks o Pixar o Disney, ya no sé, Toy Story 1, 2 o 3, ¿no? Los personajes centrales son cosas animadas, son juguetes que tienen vida propia, ¿se dan cuenta? ¿No? Y claro, porque para un niño, ¿sí? Por poner un ejemplo, se le tiene cariño a las cosas,
pero también los seres humanos le tenemos cariño a las cosas, ¿no? Por algo es que nosotros decimos que cuando se descarga la batería de nuestro celular, ¿sí? Decimos, se murió mi celular. O sea, a veces cuando algunos amigos me dicen, se murió mi celular, le digo, uy, qué pena, hay que hacer un velorio. Si yo digo que mi celular se murió, es porque considero que mi celular es un ser vivo, con el que puedo tener una relación socioafectiva, ¿no? Es decir, yo tengo, y la gente, ¿se dan cuenta? ¿No? La gente le coloca a sus celulares carcasas bonitas, ¿no? De Hello Kitty, de acolchaditas, no simplemente para que no se les maltrate, es decir, le tienen cariño, ¿no? O cuando, ¿no? Qué sé yo, pues se te muere alguien y te queda una foto de ese alguien, o te queda, no sé, un reloj de ese alguien, ¿no? Esa cosa no está, esa cosa está investida de afectos, ¿no? Hay muchas películas sobre robots, ¿no? Películas distópicas sobre robots de las últimas décadas, donde los robots, que se supone que son cosas, se rebelan porque son cosas, pero no quieren ser tratadas como cosas, si ustedes quieren, ¿no? Eh, claro, la idea de que debemos de tratar a las cosas con violencia corresponde a un cierto tipo de práctica social, corresponde a cierto tipo de relación de poder sociohistóricamente, socioculturalmente inventada en algún momento del tiempo humano, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿No? No es que naturalmente los seres humanos nos relacionamos con las cosas de manera violenta. Si fuese ese el caso, todo el mundo todo el tiempo estaría agarrando su martillo y destrozando su cama, destrozando las ventanas. No, ¿no? En todas las sociedades del planeta, lo que se llama el lujo es de algún modo tratar a las cosas con cariño. ¿Se dan cuenta? ¿No? Bueno, no sé si hay una pregunta más. Sí, Arturo, hay una pregunta más de Betsy. Ella nos pregunta, ¿qué explicaría la repetición de episodios de violencia a lo largo de la historia? A pesar de los esfuerzos por regularla, por prevenirla y por hacer memoria colectiva sobre el daño generado. Gracias por la pregunta. A ver, hay varias cosas, ¿no? Hay varias cosas. Lo primero que tendríamos que decir, ¿sí? Es que la violencia es una conducta, ¿sí? La violencia es un tipo de comportamiento que es una consecuencia de cierto tipo de relaciones de poder, pero también es a partir de Girard y Sloterdijk, es un tipo de comportamiento que es consecuencia de cierta manera de relacionarnos con nuestras emociones, ¿sí? Allí es importante tomar en cuenta la relación entre emociones y comportamientos, entre afectos y conductas, pero también entre afectos, conductas y creencias socioculturales. ¿No es así? Eh, en muchas ocasiones, las prácticas violentas, ¿sí? Las prácticas violentas están vinculadas con, vamos a decirlo de este modo, con situaciones en las que los individuos, ¿sí? Los individuos son tomados, entre comillas, son tomados por sus miedos, por sus angustias, por sus ansiedades, por sus iras, por sus cóleras, por sus furias, por sus rencores, por sus resentimientos, por sus odios y demás sentimientos y demás estados afectivos semejantes, ¿no? El punto es que ¿cómo podemos, voy a utilizar un término que está muy en boga hoy en día, cómo podemos
en el ámbito de la así llamada inteligencia emocional, ¿cómo podemos gestionar esas emociones? ¿No? No controlar, ¿ah? Las emociones no se controlan, ¿no? No puedo controlar el asco, mejor dicho, no puedo controlar sentir asco, no puedo controlar sentir ira, no puedo controlar sentir alegría, no puedo controlar sentir atracción sexual. Todas esas son emociones, obviamente vinculadas también con el cuerpo, sin duda alguna, ¿no? O sea, ahí hay un sustrato biológico, neurológico, sin duda alguna, ¿no? Hay una vinculación con cuestiones neurológicas y biológicas, ¿no? Y con cuestiones genéticas, ¿no? Pero tengamos en cuenta que lo biológico, lo genético y lo neurológico, ¿no? En los seres humanos, y bueno, en otras especies vivas también, es muy dúctil, es muy plástico, es muy flexible, ¿ya? No es una cosa así rígida, inmutable, no, cada vez más las más recientes investigaciones neurocientíficas asociadas con la física cuántica evidencian incluso que en nuestro corazón, en el órgano llamado corazón, existen como cerca de más de 50.000 neuronas. ¿Sí? Es una cosa, es un descubrimiento de los últimos años. En el corazón hay neuronas. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes digan que ciertas cosas las sienten con el corazón, ya no es una metáfora, ¿no? Hay digamos, basamento y fundamento psiconeurológico en eso, ¿no? Pero lo que quiero decir es que eh, eh, digamos, una práctica de violencia, ¿sí? Es una conducta, ¿no? No es una emoción. Una emoción puede estar articulada, evidentemente, a una práctica de violencia, sin duda alguna. La ira, la cólera, el furor, la rabia, el resentimiento, el rencor, el odio, etcétera, son emociones vinculadas a la violencia, ¿no? El asunto es que todas esas emociones que se asocian a prácticas violentas son emociones, ¿sí? Que de algún modo son un tipo de respuesta, evidentemente inconsciente, son emociones que constituyen una respuesta no consciente frente a una multitud de miedos, una multitud de angustias, son respuestas a un cierto tipo de vacío, ¿no? El punto clave con los seres humanos, ¿no es cierto? El punto clave con los seres humanos, ¿sí? Es que en algún momento de nuestro desarrollo vital, en nuestra chiquititud, ¿no? Asumimos un cierto tipo de conciencia de separación. Es decir, nos sabemos distinto, diferente del otro, ¿no? Pero al mismo nos sabemos, y claro, la conciencia de separación, que es una conciencia de diferencia respecto al otro, implica al mismo tiempo la conciencia de semejanza. Yo me doy cuenta que soy diferente y que soy semejante al otro. Ya no soy igual al otro. Soy diferente y al mismo tiempo semejante, ¿no? Y en ese devenir hay muchas emociones que están pululando, y muchas percepciones sobre uno y sobre los demás, y muchas creencias sobre uno y sobre los demás, ¿no? Y claro, sin duda alguna, ¿no? Si es que hay cierto tipo de angustias sobre las que yo no trabajo, me toma el miedo. Y si hay cierto tipo de dolores emocionales sobre los que yo no trabajo, me toma la ira, ¿no? Y si yo no me pongo a trabajar, digámoslo así, para curar esas heridas emocionales, para sanar esas heridas afectivas, vinculadas con ciertos miedos, con ciertas angustias, con ciertas ansiedades,
la ira, la cólera, la rabia, etcétera, etcétera, pueden finalmente constituir un cierto tipo de respuesta, una cierta manera, ¿sí?, para colocarnos una coraza frente al dolor, ¿no? Es decir, para evitar sufrir. Finalmente, los despliegues conductuales, los comportamientos iracundos, constituyen ciertas maneras en que el individuo se protege de sus dolores emocionales, de sus angustias, de sus miedos, ¿no? Son formas, en fin, que se pueden ir consagrando históricamente, pero al mismo tiempo, a lo largo de la historia, han existido y existen y seguirán existiendo muchísimas maneras, pero muchísimas maneras de gestionar esas emociones, es decir, cómo controlando cierto tipo de conductas y cómo tratando de autocomprenderse, comprender mejor al otro y buscando esa curación, esa sanación de esas heridas emocionales, ¿no? O sea, eso me parece un punto clave, ¿no? Finalmente, aunque digamos, la historia de la violencia en Occidente y otras partes del mundo no es lineal, ¿no? Es decir, pasa por idas y vueltas. Sin duda, por ejemplo, el siglo XX, los totalitarismos del siglo XX han constituido el peor momento de violencia de la historia de la humanidad, ¿no? Nunca antes en la historia de la humanidad, probablemente, en tan corto tiempo y de manera tan intensa, las violencias sanguinarias estuvieron a la orden, y las violencias represivas estuvieron a la orden del día. Nunca antes, ¿no? Entonces, no es que, bueno, ¿no? O sea, los romanos que podían tener muchas prácticas, los romanos antiguos que podían tener muchas prácticas violentas, no fueron nunca tan violentos como los nazis, como los comunistas, como los fascistas. No fueron tan violentos, ¿no? O sea, el circo, perdón, que estoy hablando, el Coliseo románico, perdón, el Coliseo romano, que fue una muestra de suma violencia, no es comparable a un campo de concentración en Auschwitz, no es comparable a un campo de concentración dirigido por el Gulag en los peores momentos del totalitarismo stalinista. No es comparable, ¿no? Entonces, el asunto es que la modernidad de los últimos 200 años, en su afán de algún modo de desaparecer la violencia, la intensificó y la multiplicó. Ese es el problema fundamental de los totalitarismos, ¿no? En los totalitarismos comunistas, donde han habido en China, en Cuba, en el Perú, en la Unión Soviética, etcétera, etcétera, en Vietnam, en Camboya, qué sé yo, los totalitarismos comunistas han buscado, mediante la violencia, erradicar la violencia de la historia, ¿no? El totalitarismo nazi, mediante la violencia, buscaron ni siquiera extirpar la violencia de la historia, ¿no? Buscaron que gobierne a nivel mundial una, entre comillas, raza perfecta, ¿no es cierto? Y para ello había que exterminar biológicamente. Pero el fin de todo totalitarismo es el bien, ¿no? Los totalitarismos comunistas buscaban el bien, los totalitarismos nazis buscaban el bien, ¿no? Es decir, cuanto más se ha buscado el bien por medio de la racionalidad en la modernidad,
más violencia ha habido. El terror francés de la Revolución de 1789 a 1794, la universalización de la guillotina durante la Revolución Francesa. ¿Por qué dice Robespierre? En épocas de revolución, la virtud, así en singular y en mayúscula, es el terror, ¿no? Entonces, pero el terror político de derechas o de izquierdas, etcétera, como forma suprema, como medio para alcanzar un momento posterior de presunta vida en plenitud, de bien absoluto, bien soberano, sin ningún tipo de violencia, ¿no? Es decir, cuanto más se ha querido erradicar la violencia, violentamente, peor ha sido. Ese es el problema, ¿no? Bueno. Muchas gracias, Arturo. Me parece que ya no quedan mayores intervenciones. Perfecto. Muchas gracias, Arturo, por este espacio que ha sido muy interesante para todos y todas. Muchas gracias a los asistentes por su participación. Finalmente, el equipo de formación continua los y las invita al próximo curso que iniciará el 28 de marzo. Ese curso se titula Violencia y Poder, enfoques psicosociopolíticos contemporáneos. Este curso va a tener una duración de 24 horas. Las clases van a ser virtuales, vía Zoom. Las sesiones sincrónicas van a ser todos los lunes y miércoles de 7 a 9 de la noche. El cierre de inscripciones es este 24 de marzo. Para mayor información nos pueden escribir a formacion.continua@warn.pe o al correo de nuestro compañero Diego Tapia, diego.tapia@warn.pe. Asimismo, colocamos su número de celular al cual le pueden escribir directamente. Igual lo dejamos aquí en el chat grupal para que puedan comunicarse. Y nada, muchas gracias a todos y todas. Los esperamos en próximos webinars y en próximos cursos de extensión. Muchas gracias, Bruno, Arturo, Zulka, y buenas noches con todos.